Vamos, vamos, que se nos va marzo. Son las 7:11 de esta mañana de martes 31 de marzo. Continuamos en las voces de la mañana de Lancelot Radio. Y para comenzar, yo siempre les hago un recordatorio muy importante porque es un problema. Bueno, en esta empresa sabemos de problemas con los coches en estos días. No sé por qué, hay como una plaga. No sé si es que esto se pega. En todo caso, que a ustedes no se les pegue eso de que la batería del coche se les queda por el camino. No, si la batería del coche no funciona, se les acabó, ustedes llaman a SOS Baterías y les instalan la batería a domicilio en menos de una hora. También encuentran a SOS Baterías en la calle Muyay 75, en Arrecife. Si yo le he contestado, para ese amor voy a pedir al viento. Creo que el primer día no es el peor. Para mí es el segundo o el tercero de esto del cambio de hora. Valentín Gaullanet, buenos días. Buenos días, Erika. Buenos días a la audiencia. Y además, ayer no me dio tiempo a decirlo y yo lo voy a alargar. Ah, bueno, que sí lo dije, lo que había puesto en el grupo. Que yo me acuesto de día, tío, es que eso es criminal. Claro, ¿A qué hora te acuestas antes de las 8? Por lo visto no, y a las 8 ya intento estar en el sobre porque... Bueno, a las 8 todavía hay algo de luz, pero ya hay luz, claro, pero es que es criminal. Tú ves luz fuera y dices, ¿a dónde vas tú a la cama? Como un pollito. O sea, no me parece justo. Al otro lado de la línea, no sé si le está afectando el cambio de hora. Además, él está a una hora más. No sé si eso no influye en nada. Lo que pasa es que él tiene que tener un jet lag porque tanta ida y venida. Sergio Calleja, muy buenos días. Queridos compañeros, Erika, Valentín, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Pues sí, efectivamente. Los cambios de horario son complicados, jamás. Esto tiene una historia. Empezó en el 1981, cuando en aquel momento se llamaba Comunidad Económica Europea. En el 81 nos metieron esto que a mí me parece horrible. En el 2018 la Unión Europea planteó cambiarlo, no se cambió. Y en el 2021 fue el último intento y pasaron absolutamente de hacerlo. Digo, intentar no cambiarlo nunca, sino dejarlo siempre con el mismo horario. Por lo tanto, me huele a mí, Erika, escuchándote esta mañana, que esto se va a mantener durante muchos años. Y efectivamente es una pesadez, especialmente para los que tenemos niños pequeños, porque ellos interpretan que cuando hay luz no hay que dormir, y nosotros estamos agotados y es una pesadez. Dios, ay Dios, le bajo las presiones a todos. Me gusta que digas eso, porque dices, no, especialmente los niños que cuando hay luz interpretan... Entonces soy una niña, porque claro. Yo quiero seguir jugueteando por ahí con mi... Mira, es curioso porque en la encuesta que hizo la televisión Lancelot, yo creo que todos los entrevistados preferían este horario. ¿Por qué? Porque hay más luz y digamos que el día se alarga más, ¿no? Digamos que anochece a partir de las 8. Pero precisamente, que lo comenté ayer, me llamó la atención que Eduard Esteville, el hombre de Duérmete Niño famoso, un experto, sí, decía que que la comunidad científica cree que es más positivo en general el horario de invierno. Ay, son más pesados, son más pesados. ¿Por qué? Pero tiene una explicación que es bastante lógica, porque claro, si tú alargas el día más y estás hasta las 8 con lucecita, pues lo que te apetece es estar en la calle, claro, esas cosas. Con lo cual, ¿a qué hora cenas? A las 9. ¿A qué hora te cuestas? A las 11, pero te vas a tener que levantar a la misma hora, con lo cual, digamos que pero la gente va a dormir menos horas. Ese señor no es ni español ni canario, está claro que no conoce nuestra cultura. No, él dice que tampoco lo cumplía, pero que entendía que podía ser más beneficioso y en general para la salud, un poco para... En Dinamarca te compran esa idea, pero aquí en España, chicos, yo no sé, Calleja. No, a mí me gusta el de invierno, A mí me gusta mucho el de invierno, especialmente porque tantos años sigo despertándome temprano, porque vuelvo a insistir, me encanta, me apasiona madrugar, pero cuando lo tenía que hacer por trabajo, por el peje verde, que empezaba a las 6 de la mañana, me fastidiaba, te comprendí perfectamente lo que escribías, porque me dolía realmente... tanto sol y tener yo que de manera artificial intentar que mi mente intuyera que era de noche cuando era de día y yo metido en el sobre, o sea que, bien, es lo que es. De todas maneras, lo que sí que es verdad es que, oye, tienen que... yo creo que lo que decía también este señor, Eduardo Esteville, es que lo peor es el cambio. Sí. La gente lo que lleva peor es que se le cambie la rutina, porque, oye, parece que no, pero tienes que amoldarte de alguna forma. Sí, son 4 o 5 días, que cuesta bastante.
Sí, no, Yo tengo unos trucos que es hacerlo el viernes, antes que el fin de semana cambia de sábado a domingo. Del viernes ya, yo ya no tengo reloj hace años, pero bueno, me mentalizo que es una hora más en este caso. Pero bueno, sé que, y hay, cuidado, y hay gente, es digno de estudio todo esto, porque hay gente, especialmente hay gente mayor o gente pequeña, los pequeños, que les afecta más que a otros, hay otros que pasan absolutamente. Sí. Sí, no, cuesta adaptarse, seguro, Bueno. y sobre todo pues, eso, a los más pequeños y a la gente mayor también. Estoy intentando contactar con un entrevistado, pero con nuestro primer entrevistado, porque hoy tenemos varias entrevistas, pero a mí me gustaría ir ya directamente, sobre todo, Sergio, a ti no te he escuchado y no sé si tras el Sí. comunicado de la propia asociación de Adislán, pues Valentín también, no sé si se añade algo más digamos, a lo que comentábamos ayer, esa denuncia de Nueva Canarias. ¿A ti qué te parece todo esto, Sergio? Mira, nosotros publicamos en el pgverde.com la noticia y empezaron a zumbarle a Nueva Canarias trabajadores de Adislán, que yo lo que hice fue preguntar. Y después vi que ustedes colgaban la nota de Adislán y lo que ha hecho Nueva Canarias y en concreto su diputada Natalia Santana es un ejemplo de manual de cómo no se debe hacer política, ¿no? Lanzar acusaciones gravísimas porque es gravísimo lo que dijo, ¿no? Sobre la insalubridad, las plagas de ratas, de chinches, así tal cual, en un centro que atiende a personas con discapacidad, sin contrastar la información, es de una irresponsabilidad tremenda, ¿no? Porque Adislán es una institución vital en Lanzarote. Jugar con la alarma social, generar angustia en las familias de los usuarios para rascar un titular de prensa es cruzar una línea roja, y los propios empleados, insisto, han tenido que salir a defender la dignidad profesional en las redes sociales. Que una trabajadora tenga que aclarar públicamente que nunca le ha pasado una rata por encima, es que a mí realmente... ¿Y sabes cuál es donde yo me di cuenta que realmente aquí a Santana se la colaron? Porque Santana quería emular un poco lo que estaba pasando en Tía. Digo, ahora nosotros queremos destacar, ya que el PSOE, que yo que estoy muy atento a todo lo que se mueve en redes sociales, especialmente a lo de las redes sociales de Lancelot y la nuestra del PG Verde, veo constantemente cómo entra la gente de Nueva Canarias, el propio Yone Caraballo, todo el equipo de Nueva Canarias, a decir me gusta o no me gusta, o te pone a criticar la interpretación que haces tú de la noticia, ¿no? En esta noticia, por ejemplo, yo tengo muchísimas entradas en la red social Facebook, no hubo ni una sola entrada, ni un solo comentario de gente de Nueva Canarias de aquí de Lanzarote, y eso me dio a entender que a Santana se la colaron en Tenerife y que soltó lo que soltó de manera irresponsable. Y cuidado que Adislán no descarta acciones judiciales contra esta mujer, aunque ya saben que en sede parlamentaria lo que se diga ahí no tiene, digamos, el mismo significado si lo dice fuera de. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Valentín, siento no... Luego vamos a seguir hablando del tema, porque además va a estar con nosotros alguien de Adislán, así lo espero yo al menos, pero antes... Vamos a hablar de energía, vamos a hablar concretamente de transición ecológica, vamos a hablar de esta polémica suscitada en torno a las zonas de aceleración de renovables y de muchas más cosas, y lo vamos a hacer con una voz que, pues, yo por lo menos no habíamos tenido aquí antes. A mí me parece muy interesante conocerlo, así que me voy a saludar ya al portavoz de Salto a la Transición Ecológica, José Juan Sansó. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Para situar también a quienes nos escuchan y a mis compañeros y a mí misma, no sé si nos puede explicar qué es Salto a la Transición Ecológica. ¿Es una plataforma, un colectivo y sobre todo cuáles son sus objetivos? Sí, es una plataforma o un colectivo de lo mismo, que constituido por gente que estamos a favor de la transición ecológica y que consideramos que tiene que ser aplicada de forma acelerada para hacer frente al cambio climático. Básicamente es eso. Y centramos nuestra actividad en Canarias. Voy con la pregunta estrella y ya luego le abro abanico a mis compañeros. ¿Cómo valoran? Entiendo que han seguido lo que está ocurriendo en torno a las zonas de aceleración de renovables, la famosa SAR en Lanzarote, no solo aquí, también en Fuerteventura. ¿Cómo valoran ustedes desde el colectivo esta polémica que se ha suscitado? Sí, lo de la SAR es un tema muy interesante
y que nosotros lo vemos con mucha simpatía, mucha satisfacción, porque además no es un tema nuevo, que esto viene una directiva europea del año 2023 y que Canarias se adelantó y fue felicitada por esto por la Comisión Europea, y ahora, vamos, se ha demostrado que es una buena idea, tanto es así que como una medida contra la crisis de la guerra de Irán ahora mismo, el gobierno español la va a aplicar. Bueno, la tenía que aplicar porque era una directiva europea para todo el Estado, y bueno, Canarias ya se ha adelantado, y nos parece bien que se haya adelantado porque el cambio climático se ceba especialmente con archipiélagos como Canarias, y que además que sufrimos especialmente la incertidumbre de los mercados internacionales por depender tanto de los combustibles fósiles, que es el gran problema, uno de los grandes problemas que tiene Canarias, ¿no? Pero ustedes me van a permitir, antes de entrar directamente en el tema del azar, me van a permitir una cuestión que yo creo que considero previa, que está en el fondo de todo lo que estamos discutiendo con el tema del azar, que es el tema del autoconsumo. Si hay posibilidades, como se está planteando por parte parte del movimiento ecologista, de la opinión pública y de las administraciones, si realmente se podría descarbonizar el archipiélago, y en concreto Lanzarote, con placas solares en los tejados y en zonas antropizadas. Porque un poco lo que se plantea como alternativa al azar es poner placas solares, la fotovoltaica, en los tejados, ¿no? Y en zonas antropizadas, en los tejados de los colegios, de dependencias de la administración, aparcamiento. Pues la respuesta a esa pregunta es no se podría, por razones de funcionamiento del sistema eléctrico, que parece que se están olvidando quienes están entrando desde un punto de vista más técnico sobre esta cuestión de esa cuestión. El autoconsumo siempre requiere que haya una conexión a la red, y la red es una cuestión que... José Juan, perdón que le interrumpa en este punto, pero aquí yo me pierdo, y si yo me pierdo se está perdiendo la gente. Entonces, vale, vamos a detenernos aquí, con disculpas a mis compañeros también, pero a mí me gustaría que esto me lo explicara bien. Esto me parece muy interesante. ¿Es posible, se podría descarbonizar solo con autoconsumo? Ustedes dicen no, y hablan de una cuestión técnica. ¿Nos puede explicar qué es eso de conectarse a la red? ¿Nos puede explicar un poco mejor? Sí, o sea... Ahora mismo, por ejemplo, en este mismo momento, en este mismo instante, hay una página que se llama Demanda en Tiempo Real, Demanda de Energía Eléctrica en Tiempo Real, y ahora mismo, en este mismo instante, a las 7:15 de la mañana, que es el último dato que está aquí ahora mismo, el autoconsumo en Lanzarote es cero en este mismo momento, porque ese dato está recogido por el operador en toda España. ¿Por qué no está recogido? Porque la gente tiene placa, pero muy poca gente tiene baterías, y las baterías que se tienen una capacidad de 2 horas aproximadamente para atender las casas, porque resulta que todos los aparatos que tenemos en nuestras casas, salvo los móviles y alguna cosa más, funcionan con corriente alterna, y la energía que entra en nuestras casas entra con corriente alterna, y las placas producen electricidad con corriente continua, y entonces las placas no pueden desconectarse nunca de la red. De hecho, cuando hay un apagón, se apagan todas las casas, se desconectan todas las placas, Por ejemplo, ¿ustedes conocen alguna isla o alguna urbanización o algún edificio que esté absolutamente, sea autónomo de la red? No, la respuesta es no existe. Es una falacia técnica que se plantea que podemos hablar de autoconsumo, que con el autoconsumo podamos, y no hablamos de cómo vamos a atender a las desaladoras, al alumbrado público, a todas las necesidades comunes que tiene la isla, los hospitales, etcétera, etcétera. Además, no todo el mundo vive en casas terreras, hay mucha gente que vive en pisos.
O sea que ese tema es un tema que conviene aclararlo. Me parece muy interesante todo lo que está contando, no solo a mí, veo la cara de mi compañero Valentín. Valentín, venga, lánzale y luego va Sergio. Sí, ¿qué tal? Buenos días, señor Sansó. Buenos días, Valentín. Claro, y entonces es difícil entender lo de la corriente continua y que estaba comentando. Quiero decir, ¿por qué entonces no se ha tenido en cuenta esto a la hora? Porque yo creo que porque está viendo, perdón, Valentín, está viendo mal asesoramiento al Cabildo de Lanzarote y Fuerteventura. Nosotros sabemos por dónde van los tiros, alguien están asesorando mal al Cabildo de Lanzarote y Fuerteventura. Eso es una imposibilidad técnica. Actualmente, perdón, que aproveche, actualmente el nivel de autoconsumo que tiene en la isla de Lanzarote a nivel de generación anual, no alcanza el 2%. Con todos los años que llevamos, con todos los años que se llevan con placas solares, no se alcanza el 2%. Lo más que se podría a todo meter, quitando los palomares, por decirlo de alguna forma, o sea, usando todas las cubiertas, y que todas esas cubiertas se usaran para todas las necesidades eléctricas comunes que se tienen en la isla, se alcanzaría como mucho el 10%. Esos son los estudios que tiene hecho el Instituto Tecnológico de Canarias. Pero después queda un 90% que tenemos que cubrir. Y entonces es cuando tenemos que empezar a hablar del azar, de la eólica marina, de la interconexión con Fuerteventura. Tenemos que hablar de muchas cosas. Ya. Perdona, Valentín, que Sí, te no, entonces, ¿cuál es la solución? Quiero decir, es evidente, es la misma posición que nos comentaba el otro día. ¿Es un mix energético la solución? Sí, Julieta Salenberg nos comentaba lo mismo, es decir, que con la fotovoltaica era imposible cubrir la demanda y que era necesaria, entre otras, la eólica, ya fuese en tierra o fuese en mar. Pero no hay posibilidad de que la fotovoltaica pueda cambiar esa forma de producir que no es efectiva en un momento determinado. Quiero decir, no hay ninguna forma de que esa corriente fija pueda cambiar. No sé, es que aquí me pierdo. Sí, ya, absolutamente no, Valentín, absolutamente no. O sea, la fotovoltaica requiere que la red tiene mucha complejidad. En la red tiene que haber siempre, en la red la igualdad entre lo que se genera y lo que se demanda tiene que ser instantánea. Entonces tiene que haber un control continuo de la frecuencia, un control continuo de la tensión, un control continuo de la inercia. Entonces es un tema, no es como el agua, ¿no? Entonces, bueno, entre otras cosas porque no podemos electrocutar. Si nosotros nos aislamos de la red y de repente entra la corriente otra vez, primero se nos dañan todos los equipos que tengamos en nuestras casas porque están desincronizados con la red. Todos los equipos tienen que estar sincronizados con la red. Nos podemos electrocutar por un pico de tensión. Entonces, y cuando hay un apagón, lo primero que se hace es todas las placas se desconectan automáticamente. Se desconectan automáticamente. Entonces, hay una solución técnica carísima que nadie está por costearla, que son que esas placas tengan inversores que se llaman grid forming, que ellos mismos creen la red y la tensión. Pero las placas dependen de la tensión que viene de la red. Y después, otra cosa muy importante, hasta ahora ha habido unos fondos dentro de Next Generation que se llama para estrategia de los territorios no peninsulares, algo así. Ahora mismo no me acuerdo exactamente del nombre. Pues resulta que el Cabildo de Lanzarote y Fuerteventura es que no han pedido ningún fondo, y había un fondo disponible para territorios antropizados para Lanzarote y Fuerteventura. O sea, así como se han pedido en Gran Canaria, sí, el Cabildo de Gran Canaria pidió fondos para instalar en tejados, en techos de su dependencia. No se ha pedido ninguno. O sea, yo creo que la posición es poco rigurosa. Y después... sí, perdón. Sí. No, pregunto. Quería que... Sergio está ahí, ¿eh? Aunque no lo parezca, aquí, Sergio, por si quería Sazón, Sergio... ¿Cómo estás?
Buenos Hola, días, Sergio, encantado buenos de días. saludarte. Buenos días. Un placer. Igualmente, Yo un simplemente placer. no discrepo porque soy un gran desconocedor de todo esto, pero yo viví durante 9 años con mis baterías, utilizaba la lavadora por la noche, gastaba electricidad todo lo que quería y la batería me daba un resultado fantástico. 2 horas, lo de 2 horas era una batería mínima, vaya, el desarrollo de las baterías es brutal y tú estoy convencido que sabes perfectamente que puede haber autoconsumo en casas terreras y luego ya pueda... Es decir, yo para aclarar, la gente que no se desanime a tener su casa terrera con su batería y su placa solar, porque yo soy testigo, porque también lo viví, de que se puede, vamos, vivir perfectamente y te sobra energía, pero bueno, para dar y tomar, ¿eh? Eso para dejarlo claro, pero yo todavía no entiendo muy bien cuál es la postura de ustedes. La verdad, Sí. llevo un rato Eh, intentando la, saber la, cuál la- es la sí. postura de La- ustedes. Es decir, ¿ustedes están sí. de acuerdo o no de acuerdo? ¿Ponemos placas en toda Lanzarote o no las ponemos? No lo entiendo muy bien. Ponemos placa y animamos a todo el mundo a que ponga placa porque es una fórmula fantástica para ahorrarnos en la factura de la luz, para contribuir a la transición ecológica, pero lo que no tiene ningún sentido es pensar que con eso podemos resolver la transición a las renovables. Ahora mismo, Lanzarote tiene una dependencia. El nivel de penetración de renovables de Lanzarote no llega al 9%. O sea, mientras en la península están cerca ya del 60%, mientras la media en toda la archipiélago es del 25% de penetración de renovables, en Lanzarote estamos en menos del 9%. O sea, se depende en un 91% de los combustibles fósiles. Eso es una falta de responsabilidad con mucha gente. Primero, con todos los españoles y con el Estado, porque todo eso tiene que ser financiado, porque el precio de la luz en Lanzarote y en todo sitio, en toda España, el precio de la luz es el mismo, porque se calcula el kilovatio hora por unas subastas que se llevan a cabo en todo el Estado, por el método marginal. Sin embargo, el coste de producir electricidad en Lanzarote, Fuerteventura y en todo Canarias, pero bueno, en Lanzarote especialmente, porque está muy atrasada en la transición, es dos o tres veces el coste superior de la península. Si hubiera que costear la electricidad según el precio que cuesta aquí, la factura tendría que subir 2 o 3 veces, pero eso lo costean la mitad los presupuestos generales del Estado y la otra mitad todos los españoles en la factura de la luz, en sus costes fijos. Eso por un lado. Por otro lado, Lanzarote depende entre un 5 y un 10% todos los días del año de Fuerteventura. Está recibiendo suministro de Fuerteventura, porque Fuerteventura ha puesto más del doble de todas las tanto eólica como fotovoltaica que Lanzarote. Si quieren se los digo ahora mismo. Ahora mismo es que estos datos se pueden consultar por cualquier persona. ¿Pero a costa Ahora de qué? mismo, Pero a costa del a co- territorio, ¿no? a costa de que Fuerteventura ha puesto paneles y aerogeneradores, pero y entiéndeme, Lanzarote pero aquí, no quiere ponerlo. pero aquí en Lanzarote lo que no se quiere es que el impacto ambiental sea brutal. O sea, es Pero decir, vamos a ¿vale ver, la sí, pena sí. cargarnos esa imagen a cambio de abaratar o no? Esa es la pregunta, ¿no? Yo la verdad que no estoy ni de un lado ni de otro, pero no sé si te das cuenta que hay parte de la sociedad que lo que no quiere es que lo que ha ocurrido en Fuerteventura. Pero vamos a ver, esto ya No, lo no, digo, pero o sea, es lo que te está planteo, bien simplemente para saber está por dónde bien, sí, pero yo por donde voy es que el paisaje de Lanzarote es muy valioso, Y el de Fuerteventura. y el de Fuerteventura también es igual de valioso. Sí, y por ejemplo, ahora mismo se van a poner centrales térmicas en Fuerteventura y no se ponen en Lanzarote. No se ponen en Lanzarote cuando la demanda eléctrica de Lanzarote es 3 veces más que la de Fuerteventura. Sin embargo, en Fuerteventura se van a poner centrales térmicas nuevas y una parte será para alimentar a Lanzarote. ¿Por qué no se ponen en Lanzarote si realmente hay una demanda eléctrica y se quiere proteger tanto al paisaje? No sé, estamos en un conflicto. Estamos en medio de un conflicto. Yo entiendo que hay que proteger el paisaje, tenemos que buscar fórmulas para que ese paisaje se altere lo menos posible, pero también tenemos que atender la transición,
porque tenemos un compromiso con la humanidad por el calentamiento global, tenemos un compromiso con todos los españoles porque son los que están financiando la fiesta de no querer poner renovables, tenemos un compromiso con los conejeros también, porque la incertidumbre de depender de los combustibles fósiles lo estamos viendo ahora con la guerra de Irak. O sea, es una temeridad depender de los combustibles fósiles actualmente. Perdón por interrumpirle, pero me están escribiendo por WhatsApp desde hace un ratito. Yo tengo una pregunta también que hacer. Pues voy a hacerle primero esta pregunta y luego le hago la que me traslada el oyente, más que nada porque no sé si hay una respuesta corta o no, o si ustedes se meten en eso o no. Respecto a otro debate que hay, porque mi compañero Sergio le ha planteado uno de ellos, de la protección del paisaje, yo le planteo otro. Aquí hay voces que dicen que la transición ecológica o la transición energética debe hacerse de tal forma que los recursos sean explotados por las administraciones públicas y no por empresas privadas o promotores privados. ¿Ustedes entran en ese debate? ¿No? ¿Creen que claro que entramos. ¿qué creen que es más óptimo? Que también se parte de un error, O sea, el sistema eléctrico, tanto en la península como en Canarias, es un sistema absolutamente intervenido. El Estado es el que establece los precios al que se compra electricidad, y el Estado es el que le dice, bueno, cuando digo el Estado es a través del operador, a través de red eléctrica, que es el que da las órdenes de cuándo, por ejemplo, una persona pone un aerogenerador y Red Eléctrica le dice cuándo tiene que encenderlo y cuándo tiene que apagarlo. O sea, no es una actividad que se dedique a que libremente esté funcionando cuando él quiere, sino tiene que funcionar cuando quiere, igual que con las placas y absolutamente igual con los precios. O sea, es el operador le dice... Perdón que me estoy liando. La pregunta es si ustedes estarían, para simplificarlo un poco, yo sé que este es un tema complejo, pero si yo me pierdo, sé que hay gente que también puede... Respecto al debate abierto socialmente de si debería ser una gestión pública y que las administraciones públicas administren los recursos y las ganancias que se perciban de, digamos, la explotación energética renovable, o que sean promotores privados los que instalen ese tipo de infraestructura y la gestionen. ¿Ustedes qué creen que es mejor? Es que, perdona, insisto, Erika, pero es que es un falso debate. O sea, realmente... si el Estado es el que establece los precios, por lo tanto establece los márgenes de beneficio, y el Estado te dice cuándo tienes que apagar y cuándo tienes que encender tus instalaciones, ahí hay pocas empresas que tengan la solvencia económica y financiera para poder soportar esas condiciones. Por eso hay muchas grandes empresas y por eso hay pocas pequeñas empresas que estén optando a poder plantearlo. No es todo el mundo, tanto pequeñas empresas como grandes empresas multinacionales o empresas locales puede optar a instalar aerogeneradores y a instalar fotovoltaica. Lo que ocurre que solo las grandes empresas que tienen solvencia económica, financiera y que tienen capacidad de investigación y desarrollo para soportar determinadas situaciones económicas, porque, insisto, es un sector muy intervenido por el Estado, son las que optan a poner los campos de aerogeneradores y fotovoltaicos. Nosotros somos partidarios sobre todo de la aceleración, de que se pongan rápidamente, porque es un problema generacional, es nuestra generación la que tiene el deber moral de instalar renovables para hacer frente al cambio climático. Nosotros, por supuesto que preferimos que sean empresas públicas, pero es que de hecho el sector eléctrico está muy intervenido por el sector público. Sí. Por eso, una reflexión nada más. Endesa, que es una empresa privada, ¿por qué Endesa ya no está tan interesada ahora mismo en seguir en Canarias? Endesa no ha optado a poner nuevos grupos térmicos en las islas. En Lanzarote, por ejemplo, en Lanzarote no se va a poner ningún grupo térmico.
A ver, aquí me Endesa están escribiendo renunció. justo sobre eso, perdón que le interrumpa, pero es que me llevan escribiendo Sí, un sí. rato y no he leído nada. Bueno, alguien que no está de acuerdo con Es que su... el tema es Sí, apasionante, la verdad. no me queda mucho tiempo porque tengo además otra entrevista. Quiero trasladarle lo que Sí, me sí, dice el sí. oyente y usted, si me puede decir brevemente lo que piensa. Me Sí, ponen sí, por sí. aquí, explique lo que es un inversor híbrido. Existen kits para adaptar los modelos antiguos. Así es el caso, en caso de apagón, las placas siguen funcionando y trabajan en aislados. Y habla de que Lanzarote tiene potencia térmica de sobra, por eso no amplían. Entonces, bueno, que nos cuentan, o sea, lo que me dice un oyente por aquí al WhatsApp es que no sería o sea, no está de acuerdo con lo que usted está explicando, básicamente, y no sé O sea, si, ¿qué me puede decir al respecto? Bueno, en todo caso, no estaría de acuerdo que cuando hay un apagón, su casa, la suya, no toda la red, no todo el sistema eléctrico de Lanzarote, que es el que mantiene a las desaladoras, al alumbrado público y todas las necesidades, porque se está hablando de... Bueno, le voy a contestar concretamente. Sí, a lo mejor su aparato no necesita, hay un kit con que su aparato no necesita desconectarse. Esa es la pregunta, pues sí. Pero eso resuelve la situación eléctrica de Lanzarote, que tu casa no tenga que desconectarse, porque actualmente, cuando hay un apagón, se desconectan todas las casas, Ujú. todas las placas. Incluyendo con el inversor híbrido del que habla este oyente. Sí, hay unos inversores, pero me imagino que no está hablando del inversor grid forming, sino está hablando de un inversor para que sus placas no se dañen, para que las instalaciones de su casa no se dañen. Pero aquí no estamos hablando del problema de una casa, estamos hablando del problema de una isla. Más extenso, claro, El problema claro. de una isla, hombre, de toda la isla, que estamos hablando de la transición energética. Incluso es que aquí estamos hablando de descarbonizar el transporte interinsular, la electrificación de la movilidad de toda la isla. Claro. ¿Cómo vamos a hacer eso con placas? Eso no tiene... Es muy interesante y sé que tenemos más asuntos que tratar y yo le pido perdón y disculpas a usted y a mis compañeros, no. pero tenemos que dejarlo aquí porque tengo otra entrevista, pero seguro que continuaremos hablando a futuro, o bien con nosotros aquí en la radio, o bien con los compañeros de tele, porque este debate va a seguir. Juan, Encantadísimo. José Juan Muchísimas gracias por la oportunidad. Sí, José Juan Sansó, portavoz de Salto a la Transición Ecológica. Muchas gracias a usted. Buen día. Adiós. Buenos días. Buenos Adiós. días. Gracias. Buenos días, adiós. Compañero. Tengo oyentes que han escrito a mí también, pero una muy rápida. Dice, lo que está claro es que hay que combinar, es el oyente, autoconsumo, que no va a suponer mucho, con zonas de aceleración de renovables. Otra cosa es acotar más el territorio para esa SAR, que es lo que he intentado yo plantear también, ¿no? A este señor, que es muy interesante lo que ha contado. Claro. Valentín, no sé qué así... A ver, el Cabildo de Lanzarote ni el Cabildo de Fuerteventura están en contra de la transición energética, ni de la instalación de parques eólicos. Yo creo que eso ha quedado perfectamente claro. El puñetazo que dieron en la mesa con ese comunicado conjunto los dos cabildos es que en la planificación a través de las zonas de aceleración de renovables, de esos mapas de la SAR, lo que no van a permitir, porque es lógico que decida la isla en su conjunto y sus representantes públicos, es que los parques eólicos se pongan en aquellos sitios donde pueden tener un impacto ambiental, sobre todo porque aquí lo importante es saber, primero, hacer un estudio detallado de qué energía vamos a necesitar a través de las renovables, de las placas fotovoltaicas, qué porcentaje de esa necesidad se puede cubrir con las placas solares en las cubiertas, en los tejados, en las techumbres, en las zonas antropizadas, y qué porcentaje sería necesario que produjesen, nuevos parques eólicos. Ya está, yo creo que teniendo eso como base, yo creo que no habría que utilizar 4.200 campos de fútbol
como se ha dicho, esas 3.100 y pico hectáreas de Lanzarote para, a lo mejor, de alguna forma, conseguir que la producción de eólica sea es el la problema. necesaria. Entonces, Claro. bueno, yo creo que eso es lo que hay que hacer, porque después yo ya me perdí cuando lo de la corriente alterna, la corriente no Sí, sé qué nada. y todo eso. Ahí ya me dejó... No, y después, perdóname, Valentín, hubo detalles con los que yo particularmente no coincido porque creo que no era del todo verdad. Y es cierto que una comunidad de vecinos a lo mejor no le conviene tener abajo pues 100 placas, 100 SOS baterías, ¿no? Esas baterías que en las casas de campo las baterías funcionan de maravilla. Y las baterías son unas máquinas que se modernizan cada medio año. No solo las baterías, las placas solares cada vez son más eficientes, las baterías cada vez son más eficientes. Hombre, no vas a llenar, claro, esa es la pregunta, ¿no? Oye, ¿podemos llenar los sótanos de los edificios de Arrecife de batería? Tengo ni idea. No tengo ni la menor idea. No, Pero lo que sí que es verdad es que la tecnología avanza a pasos agigantados Brutal. y efectivamente lo que decías tú, serio, es decir, el tema, por ejemplo, de la batería, que es importantísimo porque ahí acumulas la energía para que no la pierdas, porque ahora mismo si no tienes batería, la Claro. energía que puedes estar produciendo con alternativas se pierde. Entonces, claro, es fundamental. Entonces, claro, ya se está cuestionando que se haya cargado, por ejemplo, el barranco de Arguineguín para hacer el salto de agua, es entre Chira Soria, y se hayan gastado, no sé, 400, 500 o 600 millones que se van a gastar Red Eléctrica para hacer esta operación, cuando termine esta obra, que pueden pasar todavía 10 años hasta que esté operativa, Que sí, resulta que muchacho. hay unas baterías que te cuestan 1 millón de euros Chicos, cada una y con chicos, 2 o 3 puedes... Que es una barbaridad lo que chicos, avanza, además. Tenemos Perdona, que Erika. cortar, tenemos Venga. que cortar aquí, perdón que les corte así, pero tenemos que cortar aquí este asunto porque vamos con otro asunto también de actualidad que si no nos da tiempo a hablar de más cosas. A ver, está con nosotros al otro lado de la línea telefónica la directora gerente de Adislan, Mónica Hernández. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, que está un poquito pachuchilla de la garganta, pero le agradezco que nos haya atendido y más tratándose de un tema tan serio, con la misma seriedad se lo toman ustedes y ayer podíamos leer en el comunicado que enviaban que además lo calificaban de grave. Bueno, esto viene en referencia a la denuncia que hacía Nueva Canarias en el Parlamento de Canarias la pasada semana. Yo no sé si tenían constancia o dan como cierto alguno de los hechos denunciados por Nueva Canarias y sobre todo cuál es su posición frente a lo que pudieron escuchar de lo que se decía respecto a Adislan. Bueno, en la nota de prensa quedaba claro, no damos ninguna veracidad a ninguna de las cosas que se dijeron en el Parlamento de Canarias. Algunas cosas están muy fuera de contexto, con un signo de alarmismo que no tiene sentido ninguno, y ahora se las aclaro. Y lo que no entendemos es primero el por qué se hace esas manifestaciones sin corroborar la información en un entorno como es un Parlamento de Canarias. Y segundo, este daño sin sentido ninguno a la imagen de nuestra organización, que tanto nos ha costado limpiar, no solo en los últimos tiempos, sino que estuvimos 4 años en una gran crisis que todos ustedes saben, y se cuestionó constantemente nuestra organización. Nos ha costado mucho salir de esa crisis en tiempo récord, para que ahora se hagan estas manifestaciones en un entorno que para mí es, bueno, para el entorno de Adislan es un entorno importantísimo, como un parlamento. No, para nada. Compañeros, no sé si quieren Sí, plantear alguna pregunta, Sergio. Yo quería preguntarle, buenos días, encantado Buenos días, de Sergio. saludarte. Natalia Santana afirmó, y lo digo claramente, en el Parlamento lo siguiente: el hogar fundacional de Adislan hay plagas de chinches, ratas, comida insuficiente para personas con necesidades de medicarse, temperaturas de 40 grados. Bueno, dijo una serie de cosas. Yo que realmente también me sorprendió la nota, pero nosotros teníamos también que publicarlo, como lo hacemos con muchas notas que especialmente llaman la atención. Ustedes, Adislan, han anunciado que se reservan el derecho a ejercer acciones legales contra Natalia Santana si no hay rectificación pública. ¿Es una intención real o una advertencia? Nosotros hemos intentado hablar con la propia parlamentaria, pero nos está siendo imposible. A mí me da la sensación
que se la colaron hasta el fondo, pero ¿ustedes van a seguir adelante hasta que no rectifique? Mira, nosotros la Junta Directiva, tuvimos una Junta Directiva de urgencia el propio viernes, porque es muy grave todas Sí. estas acusaciones, y faltan todas a la verdad. Y esto es importantísimo que se diga. Nosotros estamos con diferentes acciones encima de la mesa. Adislan es una entidad colaboradora, es una entidad que siempre se sienta a hablar, que trabaja desde el diálogo, y ese siempre va a ser nuestro camino. Nosotros hemos solicitado una reunión con el responsable máximo de Nueva Canarias a nivel de Canarias, y a partir de esa reunión pues seguiremos pues con algunas acciones u otras. A mí sí me gustaría aclarar el tema de las chinches, ¿vale? Porque quiero que las cosas queden claras. Nosotros hace 1 año y pico aparecieron en uno de los hogares chinches. Los hogares funcionales están en la comunidad, son personas que viven en la comunidad, participan de la vida comunitaria como cualquiera de nosotros. En la época donde en Lanzarote se cerraron hasta hoteles por el tema de las chinches, nosotros tuvimos un episodio de chinches, que fue un episodio categorizado como leve. El problema no es si hay una chinche, el problema y lo que se tiene que entender es que las entidades tenemos que tener protocolos de actuación ante cualquier cosa que nos puedan pasar, porque las cosas van a pasar. Las personas están en la comunidad y están en la vida, y la vida es, y como la vida es, pasan cosas. Entonces, lo importante y lo que se nos tiene que exigir a las organizaciones es realmente unas buenas intervenciones, unas buenas actuaciones en tiempos y formas, y realmente tener protocolos. A mí esto me sorprende porque yo misma felicité a todo el equipo que actuó ante este episodio, con la rapidez con la que se actuó, con el nivel de prevención con el que nosotros trabajamos, cambiamos camas, cambiamos colchones, hizo facto. O sea, eso fue hizo facto. ¿Qué pasa con esto? Que con estas acusaciones la gente lo centra mucho o parece que se le hace daño a determinados puestos dentro de la organización, entre ellos el mío. No es cierto. El puesto de gerencia al final asume toda la responsabilidad y está acostumbrada a trabajar desde la queja, desde la incidencia. Aquí lo que se ha hecho daño es a todos los profesionales de nuestra organización, que se ha puesto en entredicho su profesionalidad. Aquí, el decir que hay ratas está atravesando de lleno a todo nuestro personal de mantenimiento y de limpieza, a todo el personal de atención directa que está con los chicos. ¿Ustedes creen que un personal de atención directa o nuestra gobernanta va a permitir que hayan chicos y ratas al lado? ¿Pero esto qué es? O sea, nunca hemos tenido una rata en los servicios. por aclarar cosas muy concretas. Entonces, muy sacado de, no sé a qué viene esto, no sé a qué viene esta alarma social, esta desinformación. Nos parece extremadamente grave, porque creo que la parte política debe trabajar para la calma y la tranquilidad de los ciudadanos, y lo que se ha hecho con esto es pues generar alarma en las familias sin necesidad, afectar a la confianza que tanto nos cuesta trabajar con las familias, que somos una red de apoyo y de tranquilidad y serenidad para las familias. ¿Cómo se rompe con estas acusaciones Yo, por si falsas? vale, y no te quito nada más, perdóname, Nueva Canarias en Lanzarote está boquiabierta. ¿Cómo? Yo con eso creo que te lo digo todo, que está sorprendida, hay gente que está muy sorprendida con esta declaración en el Parlamento, pero bueno. Pero espera, yo creo que hay que Sergio, compartirlo. lo que estás diciendo no lo estoy entendiendo. Sí, que Que no Nueva comparte, Canarias, digamos, ¿no? aquí Sergio, no a eso te comparte. refieres. ¿Quién Que no creo comparte eso? Nueva Canarias en Lanzarote, porque parte de Nueva Canarias, con la gente que yo he tenido oportunidad de charlar y hablar, están sorprendidos, digo, que coinciden con la gerencia de Adislan. ¿A qué viene esto? Pero es que esto es muy raro, Sergio, lo que estás diciendo, Ya. porque en Lanzarote tenemos un parlamentario lanzaroteño que, por cierto, a mí Ya. me sorprendió que no fuera quien... Pero no solo es él sí de Nueva conoce. Canarias que en Ya. Lanzarote, puede haber más gente. Valentín, Sí, yo precisamente quiero también, Mónica, preguntarte una cuestión. Bueno, yo creo que la consejera Candelaria Delgado en la Comisión de Servicios Sociales dejó perfectamente claro cuál era la situación. Era un vídeo grabado desde hace más de un año, de un caso puntual, dijo cómo se había actuado el protocolo, como tú acabas de corroborar, y nada más. Es decir, en ese vídeo tampoco se veía lo que habían dicho de la plaga de ratas, etcétera, de desatención a los usuarios, nada de eso. Yo creo que fue una utilización política pura y dura. Pero también criticaron el despido de una trabajadora
por, digamos, no sé, creo que por su pertenencia sindical, o la intentaron de entrada. Yo me pregunto, es decir, si una trabajadora cree que la han despedido de forma improcedente, tiene que denunciar eso por un lado. Yo no sé si hay una denuncia o no, pero daba la sensación de que ustedes la habían despedido precisamente por eso, porque era una persona combativa, estaba en el sindicato o lo que sea, ¿no? Y después oí hablar a la consejera del gobierno de Candelaria Delgado de venganza. Yo no sé qué me puedes decir de esto, Mónica. Mira, dos cosas. El vídeo que se expone no corresponde a la entidad. Sí, es un piso funcional, ¿no? No corresponde a la entidad. El número de chinches que aparece en esa taza, nunca tuvimos una plaga. Es que el vídeo no corresponde tampoco a... Nosotros estamos en análisis del vídeo, porque no sé si con un montaje o no lo sé, ¿vale? Pero ese vídeo no corresponde a la entidad. Nosotros no tuvimos el número de chinches que aparece en esa taza, porque eso ya es una plaga. Entonces nosotros no tuvimos. Entonces la imagen no se sujeta a la entidad. No se sujeta a la entidad. Es verdad que hablaban de un montaje, por lo tanto no sé si se corresponde con algunas cosas puntuales de la entidad y se hizo ese montaje, pero nosotros no nos reconocemos en ese vídeo. ¿Y lo de la venganza? En muchos aspectos no nos reconocemos en ese vídeo y cuando tú analizas dices tú, ¿de dónde sale esto, no? Bueno, eso por un lado, por eso se comentó en la nota de prensa. Y después, por otro lado, Adislan es muy respetuosa con los derechos de los trabajadores. Dos ejes estratégicos claros que nosotros tenemos en la entidad, uno de ellos es el bienestar de los trabajadores. Nosotros sabemos que el bienestar de los trabajadores y el trabajo que nosotros hagamos con todo el personal de nuestra organización es fundamental para dar un buen servicio a las personas con discapacidad intelectual. Nosotros no hemos vulnerado ni un solo derecho. Todas las personas que se desvinculan de nuestra organización tienen que ver con comportamientos que no van acorde con lo que nosotros solicitamos para estar dentro de la organización en la prestación de apoyos a las personas con discapacidad intelectual. Eso es lo que puedo decir, porque lógicamente no voy a hablar de expedientes de nadie. Esto es lo que yo puedo decir. Nosotros tenemos un comité de empresas hace muchísimo tiempo y pueden corroborar la información con ellos, y tenemos un trabajo de colaboración, de diálogo. Lógicamente en muchos aspectos tenemos diferencias porque el punto de mirada es diferente, pero tenemos un trabajo de colaboración y de respeto sobre todo los derechos sindicales de los trabajadores. No se nos ocurre para nada. Creemos que son necesarios los sindicatos para mejorar y para mejorar el bienestar de los trabajadores, y para nosotros son una pieza clave de evolución de nuestra organización. Por lo tanto, desmiento total y absolutamente que se haya despedido a ninguna persona que estuviera en ningún comité, ni en un sindicato, ni nada. Y cuando habla de venganza la consejera, perdona, Mónica, es decir... Pero dijo que no sabía si se trataría de... O sea, lo puso como una hipótesis que podría ser... Yo creo que lo dejó en el aire. Mi impresión fue, oye, pues esto del vídeo es un montaje que se ha hecho por el despido de una trabajadora que a lo mejor, me pregunto, podría tener relaciones con Nueva Canarias. Ya, es que va por ahí. Yo no voy a entrar en expedientes personales de nadie. Bien. Va por ahí. Sergio, no sé si algo más que añadir No, con Mónica. Simplemente mucho ánimo a Adislan, mandarte un abrazo muy fuerte, sé de las grandes profesionales que hay dentro, y vuelvo a insistir, y es una opinión mía, me hago responsable de esta opinión. Se la colaron a la parlamentaria y tuvo el nivel de sobreactuar sobre algo que no es justo decir lo que dijo sobre Adislan, y yo creo que requiere unas disculpas inmediatas, porque es injusto. Mónica, antes de terminar, ha hablado de, que se reservan, por supuesto, las acciones que consideren necesarias, incluidas las legales, en caso de que no exista una rectificación pública, entiendo, en el mismo grado en el que se ha hecho esta denuncia pública. Pero a mí me gustaría ir al fondo de todo esto, porque aquí lo importante son los usuarios, sus familias y los trabajadores. Usted me ha hablado de los trabajadores, de cómo afecta esto directamente a su honorabilidad y a su, digamos, a su tranquilidad en su puesto de trabajo al ser cuestionados, ¿no? De forma externa, pública y política. Entonces, a mí sí me gustaría preguntarle si hay preocupación, si les han mostrado familiares preocupación a raíz de
que se denunciara esto en el Parlamento y no sé, ustedes cómo están viviendo esto. No sé si me explico lo que quiero conocer. Sí, claro. Sí, mira, la familia, y yo hay algo que quiero dejar también claro de los sistemas de autofiscalización que tiene Adislan. Adislan es bastante especial en esto, tiene unos propios sistemas de autofiscalización. ¿Por qué? Porque la propia junta directiva, que son mis jefes directos, son familias de las personas con discapacidad que hacen uso de los recursos de la organización. Nuestros propios estatutos también lo que hacen es que las personas que participan en la junta directiva tienen que estar en los recursos y en los diferentes recursos. ¿Por qué? Porque es una fiscalización inmediata. Las familias de la junta directiva van a esos recursos a diario, tienen a sus hijos allí, pueden valorar perfectamente si están bien comidos, si no están bien comidos, la prestación de servicio de los propios personal de atención directa, si les gusta o no, la limpieza de las instalaciones, el cómo es el trato, porque entran y salen de los recursos cuando quieren y cómo quieren. Y esto es importante que se entienda. La junta directiva de Adislan son familias que tienen a sus hijos en los propios servicios de la organización. Ujú. Y esto es importantísimo. Y después, por otro lado, sí que hay familias que nos han preguntado, lógicamente. Nos han preguntado, oye, ¿qué tiene esto de verdad? Porque choca con mi vida diaria con la organización, porque no lo he visto, no lo sé, y piden explicaciones como es lógico. La confianza, que es algo que nosotros trabajamos en el minuto 1, es lo que hace que las familias entiendan en qué casa están y en qué manos están dejando a sus hijos. Por lo tanto, el trabajo que nosotros hacemos centrado en las necesidades de la familia, las demandas de la familia, en la escucha, en este concepto de ser un recurso de apoyo real para la familia, de ser parte de su familia, es lo que hace que ante este tipo de cosas la alarma sea menor, porque lo que hacen es preguntar. Claro. Y ser acompañados por los grandes profesionales que tenemos en la organización. Claro. Entonces, bueno, sí que se ha generado cuestionamientos y llamadas por parte de familias, pero no se ha generado una alarma, que eso para mí es un indicador muy positivo de la confianza y del gran trabajo que hacen los profesionales con los apoyos a la familia. Bueno, el siguiente paso, según me ha dicho, es que están pendientes de una reunión con un representante de Nueva máximo Canarias. representante. Con ¿Con Luis quién? Campos. Con Luis Campos. Sí. Don Luis Campos. Sí, bueno. ¿Y podemos saber cuándo será? ¿Esta semana o...? Tenemos pendiente de cuándo será esa reunión por temas de agenda también de la Junta Directiva, porque una semana muy mala, pero bueno, la Junta Directiva quiere que sea en la mayor brevedad posible. Claro. Bueno, yo espero que se resuelva en todo caso, satisfactoriamente para todas las partes y si no es cierto, pues tendrán que rectificar, ¿no? Entiendo, y pedir disculpas, no lo sé. De todas maneras, ¿me permites una Sí. cosa? Mónica, te quería Sí. preguntar tu interpretación. Por ejemplo, claro, hemos vivido una serie de episodios, por ejemplo, las críticas que se hace desde la oposición al Cabildo, al tema Claro. del hospital insular. Hemos visto cómo se ha sacado de madre y se ha intentado politizar y denunciar públicamente antes de intentar solucionar el tema en Amavir, por ejemplo, que también fue, al parecer, un tema puntual. Y ahora surge esto. ¿Tú crees que hay detrás toda una estrategia política para intentar denostar el funcionamiento de los servicios sociales, por ejemplo, en el Cabildo de Lanzarote, después del esfuerzo que se ha hecho para la paz social, para el concepto social, etcétera, etcétera? Valentín, yo entiendo y espero que no, porque tiene que haber responsabilidad pública. Ustedes saben más que yo de esto, de todas maneras, pero para mí, y quiero pensar que los partidos políticos y los representantes públicos tienen lo primero responsabilidad pública, y cuando se tiene responsabilidad pública y hay situaciones que se consideran o información que nos llega que están dañando directamente a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, se tiene que poner en marcha todos los mecanismos de fiscalización. A mí esto me sorprende mucho porque, por suerte, en España, y hablo ya de Lanzarote en sí, hay unos sistemas de fiscalización que funcionan. El Cabildo de Lanzarote, a pesar de tener, y no digo a pesar, teniendo esta actitud de colaboración, de escucha, de trabajo en equipo, también tiene una función muy importante de fiscalización, que ya les digo yo que la cumple y que se está cumpliendo en este caso con nuestra organización. Después está la Fiscalía y después está el Gobierno de Canarias, que tiene un servicio exclusivamente de supervisión de centros y servicios. Y esto funciona. En Canarias esto funciona. Entonces no entiendo cómo, teniendo estos mecanismos, que es una suerte de fiscalización, de que la atención a las personas sea la adecuada y la que se merece, pues salten este tipo de noticias sin ser corroboradas o sin
ver realmente dónde está el fondo para arreglarlo, porque esta es la cuestión. La cuestión no es si está pasando o no, la cuestión es, vamos a ponernos en marcha, si está pasando, que se arregle, porque va la vida de las personas en ello. Entonces, bueno, quiero pensar que no, por la responsabilidad que todos los políticos tienen, y en posiciones institucionales. Claro. Estoy fuerísima de tiempo, pero brevemente, Mónica. Sí. ¿Alguien de Nueva Canarias se puso en contacto con ustedes para trasladarles esto antes de hacerlo una denuncia pública en el Parlamento? No. Vale. ¿Y para disculparse, Mónica? No, de momento no. ¿De Lanzarote momento nadie? hemos tenido, bueno, de Lanzarote hemos tenido gente que milita en el partido, que sí hemos tenido conversaciones con ellos y muy dolidos con esta situación. Recuerden que Nueva Canarias fue uno de los partidos Claro. que en la época de crisis estuvo a nuestro lado en una máxima comprensión. Recuerden que Román Rodríguez estuvo muchas veces en nuestra organización, que conoce a la perfección nuestra organización, el trabajo que hace, y así lo hizo público, y alababa el trabajo que hacíamos. Entonces, bueno, pues es un choque total y absoluto de este tipo de Es manifestaciones. una patada, y perdóname, Mónica, que me exprese de esta manera, es un intento de darle un golpe al cabildo, a la imagen de la gestión del gobierno, pero le dan la patada a Islam. Se han equivocado y ahora tienen complicado cómo salir de este follón, porque igual que te llega a ti lo que me acabas de decir de gente de Nueva Canaria, nos llega a algunos medios de comunicación que están con las manos en la cabeza diciendo, pero qué disparate. Bueno. Pero bueno, yo creo que esto está casi resuelto, y ahora la reunión con Luis Campos, ojalá sea con luz y taquígrafos, y que conozcamos bien qué es lo que piensa Luis Campos después de reunirse con ustedes. Sí, y qué es lo que ha pasado aquí. Mónica Hernández, directora gerente de Adislan, muchas gracias por atender nuestra llamada. Buen día. Nada, a ustedes como siempre por estar. Gracias. Gracias. Saludos. Digo aclarar lo que ha pasado aquí porque a mí sí que me llamó la atención que la parlamentaria, y no sé si a ustedes, Sergio, hiciera esta denuncia tan concreta, incluyendo tantísimos temas, porque son muchos temas los que abordaba en una misma interpelación, digamos, y que no haya contactado previamente, si sabía que pasaba algo, ¿por qué no se lo dijo a Adislan, ¿no? Y una cosa, es decir, según nos ha dicho Mónica, ni siquiera el vídeo corresponde a ningún hogar funcional ni a nada. Agüita con eso, Eso es entonces Es grave, es muy grave. Eso es delictivo. Hombre, Eso es muy grave. Tiene nombre y apellido. me huele a uno de los grandes resbalones que va a afectar además a la imagen de una Nueva Canarias que se creía, se creía que estaba haciendo un trabajo, pero esto fue, y como sea un asunto personal de alguien de Nueva Canarias que tiene un familiar allí que quiso hacer, pues eso ya, y no sería difícil descubrirlo, cuidadito. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Sergio Calleja, Valentín Aullanet, un placer, muchas gracias a ambos. Saludos. Adiós. Pelo con el viento. Y a ustedes, antes de terminar, les recuerdo que si la batería de su coche les falla, pueden llamar a SOS Baterías y les instalan la batería a domicilio en menos de una hora. También les encuentran en la calle Muyay 75 en Arrecife, SOS Baterías. Y esta es la tercera mención porque mi compañero Sergio Calleja ya me hizo una en medio del programa. Que me ahogue, nada que me amarre, quiero fácil.